La Personería de Bogotá durante los últimos 4 años cumplió con su tarea de garante de los derechos de los habitantes de la capital. La personera Carmen Teresa Castañeda Villamizar ha liderado esta entidad con rigurosidad y respeto de la ley, sin dejar de lado la parte humana para estar siempre al servicio de la ciudad. La Personería atendió 70.400 solicitudes de conciliación, se elaboraron 53.336 tutelas, en su mayoría por vulneración al derecho de la salud y el desconocimiento del derecho de petición. Derechos Humanos y Ministerio Público. Solicitamos declarar la emergencia carcelaria para atender de fondo el problema de hacinamiento en las URIs, estaciones de policía y cárceles de la ciudad por condiciones infrahumanas. Acompañamos intervenciones del CTI al Centro de Atención Especializado El Redentor, evidenciando intentos de evasión, armas blancas y drogas, hasta la muerte de jóvenes, que muestra la problemática del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. De las 404.395 personas conducidas al Centro Transitorio de Protección durante los últimos 4 años, el Ministerio Público evitó el ingreso de 73.488, el 28% de ellas que eran personas enfermas, mujeres embarazadas, menores de edad o en condiciones de discapacidad, entre otras. Se determinó que existe una falta en el cumplimiento de los indicadores de reparación integral a las víctimas del conflicto armado. En indemnizaciones por vía administrativa, solo se ha garantizado al 10% de las víctimas que están en Bogotá. A este paso, la nación terminaría con el pago en 98 años. Se atendieron 20.829 solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas, que representan cerca de 85.000 personas. Se encontró que de más de 723.000 niños, solo el 49.7% de ellos asisten a un jardín infantil. No se conoce sanción del distrito o la nación contra algunos de los 1.037 establecimientos privados registrados a los que asisten los niños por incumplir con su labor de atención y fallas en la infraestructura. En materia de violencia intrafamiliar, se necesita contar como mínimo con una comisaría de familia por cada 250.000 habitantes. Las 37 existentes son insuficientes para atender y prevenir el problema. La Personería encontró una preocupante falta de profesionales en 17 centros Crecer y Avanzar de la Secretaría de Integración Social, que ponen en riesgo la salud e integridad de más de 1.000 niños y adolescentes en condiciones de discapacidad cognitiva, algunos con inhabilidad múltiple. GAEP, Grupo de Atención de Escenarios de Posible Vulneración de Derechos. La Personería reveló que no existe una política seria para atender a los vendedores informales, ni hay cifras reales del número de personas dedicadas a esa actividad. En la atención a la población habitante de calle, se logró la ampliación de la capacidad instalada para la atención de esta población, la asignación de más presupuesto y la realización del 7º censo de habitantes de calle. Se acompañaron las protestas sociales. La Personería se pronunció cuando se presentaron abusos de la fuerza pública, así como cuando no se actuó para detener actos de vandalismo o hechos delictivos que afectan no solo a los bienes públicos y privados, sino a todos los capitalinos. Seguridad. Se reveló una grave situación de inseguridad en la capital. Hay altos índices de delitos que impactan la convivencia, disminución del número de policías patrullando las calles, llegada de migrantes y una escasa articulación entre las autoridades. Se capacitó y orientó a los migrantes venezolanos para que conozcan las rutas de atención, así como se realizó con ACNUR un diagnóstico de su precaria situación en Bogotá. Mujer. No hay una política pública de género en la ciudad, tampoco existen políticas claras ni una ruta de emprendimiento para las mujeres víctimas de violencia. Se iniciaron cerca de 40 agencias especiales para defender derechos de niños y mujeres víctimas de actos sexuales abusivos, homicidios o tentativa, lesiones dolosas, entre otros. Localidades. En 73 inspecciones de policía se encontraron 533.863 comparendos y procesos. 279.586 son citaciones por una supuesta infracción de convivencia. De ellos, fueron apelados 1.280, lo que equivale al 0.4%, por lo que se presume que las personas no sabían que tienen el derecho a este recurso. En materia de infracciones urbanísticas, los inspectores de policía conocen de 17.561 procesos y fallaron solo 5.581 de ellos, que equivalen al 32%. Hay vulneración al debido proceso. Las audiencias para comparecer, que deberían citarse a los 5 días, están siendo programadas para dentro de 5 meses o más de un año. Se encontró que los capitalinos pierden al año 5.494 millones en la adquisición de gasolina, por la falta de calibración adecuada de los surtidores del servicio, luego de un muestreo realizado a 145 estaciones que determinó que 118 no cumplen con la métrica legal, es decir, no suministran la cantidad pagada por el usuario. De 52 parques de diversiones con atracciones mecánicas que aparecen en la base de datos del distrito, solo 13 cumplen con registro ante la Secretaría de Gobierno, es decir, 39 no tienen
tienen autorización de funcionamiento. En una muestra aleatoria a 499 parqueaderos de la ciudad, se determinó que 113 de ellos, el 22.64%, cobran una tarifa superior a la autorizada por las normas, que representa en promedio al año un sobrecosto de 19.715 millones en el servicio a los capitalinos. Veeduría. Evidenciamos que Bogotá no es la capital mundial de la bicicleta. El hurto de bicicletas aumentó un 429% en los últimos 3 años. 15 biciusuarios murieron durante los 3 primeros meses del 2019. Cerca del 17% de las ciclorrutas y bicicarriles están en mal estado o regular estado. Hay varios tramos sin continuidad, con huecos, sin señalización e iluminación, invasión de vehículos y vendedores informales. Doña Juana recibe al día 6.900 toneladas de basura. Pese a esto, el concesionario, de 14 máquinas permanentes para el funcionamiento del relleno, tiene 12 abandonadas. Hay almacenados 70.397 metros cúbicos de lixiviados, lo que equivale a 21 piscinas olímpicas, pero el contratista no tiene la capacidad para tratarlos. De 58 parámetros para su manejo cumplirían 27. De 26 equipos de la planta de tratamiento de lixiviados operan solo 5. En resumen, vierten los líquidos sin permiso al río Tunjuelo. El mal manejo desestabiliza el relleno, limita el aprovechamiento de biogás y están enterrando desechos aprovechables. Hay multas al concesionario, pero no una sanción definitiva. Por el contrario, se gestó un aumento de tarifas a los usuarios. Movilidad. Se determinó en un muestreo de 2017 que más de la mitad de los articulados de Transmilenio incumplen los parámetros de emisión atmosférica de la ciudad. La primera fase de Transmilenio operó con buses de hace más de 18 años, que eran para 1 millón de kilómetros, pero llegaron al 1,5 millones. La licitación, que debió hacerse en 2011, se realizó hasta el 2018. El ente de control hizo más de 50 cuestionamientos a la licitación de Transmilenio en 2018, pues se priorizó el tema económico sobre el ambiental. Se logró al final que el 61% de la nueva flota de Transmilenio funcione con gas, después de la advertencia que hizo la personería. Comparendos. Se encontraron problemas en la notificación de comparendos, el trámite de procesos, recaudo y cobro de cartera de las infracciones por parte de la Secretaría de Movilidad. Se evidenciaron fallas en el proceso de suspensión de licencias que vulnera el debido proceso de la ciudadanía. Hay graves dificultades de acceso a la información por parte de los usuarios, que les obstaculiza defender sus derechos y hasta solicitar el desembargo de sus sueldos, bienes o cuentas, buenos para embargar, deficientes para informar la existencia de comparendos. En 2018 se presentaron 496.911 embargos y Movilidad dice haber realizado solo 34.111 cobros persuasivos. Nos dieron la razón. Orden urbano. Se advirtió que el plan de ordenamiento territorial de la administración pasada mezcló los usos en zonas residenciales, lo que genera un alto impacto negativo. No contempla estrategias de integración con la región. En defensa de los derechos colectivos, la personería presentó 2 acciones populares por el daño arquitectónico y cultural de predios, así como el impacto negativo de establecimientos comerciales en zonas residenciales como Fontibón y Teusaquillo. Salud. Algunas EPS se demoran hasta 120 días en dar una autorización. Las quejas por mala atención aumentaron en un 68%. Sin importar las alertas de la personería, continúan las irregularidades en el servicio de urgencias en los hospitales del distrito, con hacinamiento que en algunos casos supera el 370%, pacientes en camillas y sillas plásticas ubicadas en los corredores, demoras en la atención de los servicios complementarios. Además, en todas las subredes se evidenciaron faltas de medicamentos e insumos médicos. En la red privada también presentan sobreocupación en la Fundación Cardioinfantil, Hospitales San José Infantil, Universitario San Ignacio, Universitario San Rafael, Universitario Mayor Mederi y la Clínica de Occidente, con promedios de hasta el 580% respectivamente. Se encontró que la prestación del servicio de consulta médica especializada bajo la modalidad de asistida en las subredes de servicio de salud sur, occidente y norte es realizada por médicos generales, procedimiento que infringe las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud y afecta a los pacientes. Se encontró que el periodista Yesid Mauricio Orjuela permaneció más de 38 horas en el hospital de Engativá a la espera de un TAC abdominal para confirmar el diagnóstico de apendicitis aguda, situación que retardó de manera injustificada la atención oportuna del paciente, llevándolo a la muerte. Ambiente. Se detectaron problemáticas en el control y prevención para la conservación de los humedales. Ante la tala indiscriminada de árboles por parte del distrito, se pidieron medidas para detenerlo y se realizó una siembratón con más de 1.000 árboles de diferentes especies. Disciplinarios. Se tramitaron más de 10.000 quejas, asumiendo
6.446 expedientes y remitiendo a la Oficina de Control Interno Disciplinario el 35% de los casos considerados de menor trascendencia. Se profirieron 137 fallos sancionatorios contra servidores del distrito. La Personería emitió 80 fallos sancionatorios contra alcaldes locales de servidores de las últimas 3 administraciones. Las decisiones fueron en su mayoría por irregularidades en la contratación. De la administración saliente van 4 alcaldes locales sancionados. Las irregularidades en contratación superan los 100.000 millones. La Personería en primera instancia destituyó a 2 directivas de la Subred de Servicio de Salud Sur, al permitir el desabastecimiento de medicamentos e insumos en la UCI pediátrica de El Tunal, como lo evidenciaron 30 historias clínicas, lo que generó un grave riesgo para la vida de los niños atendidos. Por comportamientos como acto, acoso o abuso sexual en contra de los estudiantes, fueron destituidos 7 docentes de planteles educativos, entre ellos un rector de colegio. De igual manera fueron sancionados por maltrato a sus alumnos 5 profesores. La gestión de Carmen Teresa Castañeda pasará a la historia por sus logros y aportes al distrito y también por ser la primera mujer personera de Bogotá. Digna representante de la mujer santanderiana, la doctora Carmen Teresa se destacó por su férrea voluntad de sacar adelante esta ciudad. Su tesón, honestidad y reconocida franqueza posicionaron a la Personería de Bogotá como una de las más destacadas entidades del orden distrital. 4 años promoviendo los derechos de los bogotanos, años que dejaron una huella en la historia de la entidad. Gracias, Personera Carmen Teresa Castañeda Villamizar. Personería de Bogotá, al servicio de la ciudad.